El Ministerio de Salud incorporó nuevos grupos objetivos al proceso de vacunación contra el COVID-19. Entre ellos están bomberos, carabineros, funcionarios de CONAF, de SENAPRED, entre otros, por ejemplo los censistas. Para hablar de este y otros temas estamos con la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli. ¿Cómo está, subsecretaria? Gracias por este contacto. Muy buenas tardes, un gusto estar acá. ¿Por qué se amplía el número de grupos que van a ser inoculados, son llamados a vacunarse contra el COVID-19? Se amplía el criterio. Los grupos objetivos para las campañas de vacunación, tanto influenza como COVID-19, se escogen por uno o dos criterios. Uno tiene que ver con las condiciones de salud de las personas, que implica que en caso de contagiarse tenga un mayor riesgo de evolucionar hacia un cuadro grave. Entonces, ese es un criterio, el de la salud y el riesgo de enfermar gravemente. Otro criterio es el ocupacional, y ese se refiere a, según la ocupación de las personas, aquellos grupos que están muy expuestos a trabajar con personas y por ende tienen mayor riesgo de contagiarse y que también cumplen funciones que son esenciales para el bienestar y el funcionamiento de la comunidad. Entonces tenemos que protegerlo especialmente. Este es el criterio en el cual se amplían los nuevos grupos objetivos, como tú muy bien dices, se incorporan las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden, se incorpora también CONAF, bomberos, SENAPRED, integrantes de todos los ministerios de salud, de los gobiernos regionales, municipales y también personas que dan atención directa al público dentro de las farmacias comunitarias. Todos estos son grupos nuevos que, como digo, están definidos por su ocupación y también, como tú muy bien dijiste, los censistas que claro, van a estar evidentemente muy expuestos entrando a diversas viviendas en su trabajo de poder capturar información censal de Chile. Ahora, están llamados, recordemos que hay esta campaña de vacunación contra el COVID-19. ¿Por qué se les pide ir a vacunarse? Más allá, obviamente, de los beneficios que sabemos tiene la vacuna, lo que fue enfrentar la pandemia, la emergencia sanitaria. Muchos podrían decir, bueno, ¿ahora será necesario? ¿Cuál es el argumento? Siempre es necesario. El COVID-19 ha seguido teniendo un comportamiento de fluctuaciones en que se ven aumento y disminución en la cantidad de casos confirmados. Eso sigue siendo así. Lo que ha cambiado en el transcurso de la pandemia es que esa oscilación de casos confirmados no se refleja directamente en la cantidad de personas que enferman gravemente, claro, ni en la cantidad de fallecidos. Pero eso no ha sido azaroso. Eso se debe a los esfuerzos de vacunación que se han llevado adelante y en el cual Chile ha sido sostenidamente un líder internacional. Entonces sigue siendo importante vacunarse. Es verdad que hoy día estamos en un mejor escenario epidemiológico, pero ese mejor escenario epidemiológico tenemos que agradecérselo a la vacunación. Y es por eso que sigue siendo la principal medida de cuidado y por lo cual seguimos incorporando grupos objetivos para ampliar la mantención de los refuerzos inmunológicos de nuestra población. Subsecretaria, ¿se cuenta con el stock de vacunas para abordar los distintos grupos que se suman? Me imagino que es una inyección importante de personas que van a poder acercarse a los consultorios vacunatorios y poder adquirir la vacuna contra el COVID-19. Absolutamente. Es una de las cosas que tenemos en mente cuando analizamos los grupos objetivos. Uno son los criterios sanitarios, como decía, y lo otro también de la disponibilidad. Porque si no tuviésemos esa disponibilidad tendríamos que entonces priorizar dentro de esos grupos. Claro. Pero contamos con el stock necesario y les recuerdo que Chile también fue el primer país en Latinoamérica de poder poner a disposición de su ciudadanía la vacuna más actualizada del mundo, que es la vacuna XBB 1.5, que lo que hace es proteger contra la cepa que está circulando mayormente a nivel comunitario hoy día. Me adelanto una pregunta de un grupo bien en concreto que me podrían hacer un ratito. Los profesores, las profesoras, también pensando en el inicio de clase, ¿no están incorporados? ¿Podrían estar sumándose más adelante? ¿Es una posibilidad, por ejemplo? En este momento los profesores y profesoras están incluidos solamente en el grupo objetivo de la vacunación contra la influenza. Pero efectivamente esto es algo que estamos constantemente evaluando, la incorporación de nuevos grupos, así que podría ser que eventualmente evolucionemos hacia aquello, lo estamos poniendo en consulta y en cuanto tengamos alguna decisión lo informaremos oportunamente. Ahora, usted lo mencionaba, también esto va a ir de la mano y en paralelo, podríamos decir, con la campaña de influenza. Todavía falta, pero en los próximos meses ya vamos a tener andando una campaña que ha sido analizada, muy importante. ¿Esos mismos grupos que se suman a la vacuna contra el COVID-19 estarían eventualmente en los grupos objetivos de la vacuna contra la influenza o no necesariamente? Son grupos muy parecidos, entonces de hecho muchas de las personas que tienen que vacunarse con influenza también tienen que vacunarse contra la COVID-19 y es por eso que recordamos que las personas pueden vacunarse
con ambas dosis al mismo tiempo, el mismo día, que es una forma de hacerle más fácil que tenga su esquema de vacunación completo. Pero igual son procesos distintos, porque han tenido temporalidades diferentes ambas campañas. Y lo importante es que las personas con respecto al COVID-19 tengan un refuerzo anual que se cumple según la última fecha que esa persona tuvo la vacuna. Entonces, por ejemplo, si es que alguien tuvo su último refuerzo en noviembre del año pasado, o en diciembre del año pasado, o en enero de este año, no es recomendable que espere hasta que comience la vacunación de influenza para entonces vacunarse con ambas vacunas, porque es importante que mantenga su protección inmunológica al día con el COVID-19. Subsecretaria, recordemos que otros grupos ya están incorporados a la campaña de vacunación COVID-19. A esto se suman estos grupos entre bomberos, CONAF, también los censistas, pero ya hay grupos que son bastante conocidos. O sea, yo me imagino que ellos ya saben que están incorporados, por ejemplo. Pero recordémoslo, siempre es importante recordarlo. Es bueno eso. Los grupos que son parte del grupo objetivo son las personas mayores de 60 años, las personas con enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, asma, hipertensión u obesidad, también los profesionales de la salud, las personas embarazadas y las personas inmunocomprometidas, es decir, personas que viven con VIH o con cáncer. En estos casos, las personas mayores de 60 años, los trabajadores de la salud y también las personas con enfermedades crónicas requieren un refuerzo anual, es decir, al año siguiente tiene que ponerse el otro refuerzo. Las personas inmunocomprometidas requieren un refuerzo cada 6 meses, este es más frecuente. Y las personas embarazadas requieren su refuerzo ante cada embarazo. Evidentemente es muy difícil que las personas recuerden cuándo fue la fecha en que recibieron su última dosis y para eso está disponible la plataforma www.mevacuno.cl. Usted ingresa con su clave única y ahí va a aparecer la fecha exacta en la que obtuvo su último refuerzo y ahí sabrá entonces cuál es la fecha en la que le toca acudir a los centros de vacunación. Y si me permite hacer un último recordatorio, porque yo sé que hay muchas personas que se quieren vacunar, que quieren cuidarse, pero esto a veces, reconozcámoslo, es difícil. Es difícil encontrar el tiempo en el día cotidiano para ir a un vacunatorio. Entonces quiero recordar a todos los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a medio día administrativo para poder ir a vacunarse, dando el aviso al menos 2 días previos a el día en que quiere ir a completar con su esquema de vacunación. Es importante, por ley están habilitados para eso, se resguarda justamente esa situación, pero con 2 días de aviso, digamos, y media jornada administrativa para poder, entendiendo que esto ha sido una evolución. Al principio eran un par de horas, pero ante la demanda también que se da en su minuto en plena emergencia sanitaria, tuvo que ir cambiando también, y entendiendo que no todos pueden a la misma hora, o que muchas veces los mismos centros vacunatorios, cuando hay mayor demanda, no pueden abordarlo a todo. Evidentemente la situación es distinta ahora, pero hay que pensarlo así. Así es, esta es una de las formas que buscamos hacerle más fácil a las personas poder acceder a la vacunación y por eso lo recuerdo, usted tiene derecho al medio día administrativo en el caso de campañas públicas de inmunización como el caso de las campañas de invierno. Ahora, otra duda, pregunta que se podrían estar haciendo quienes nos ven a esta hora, subsecretaria Albagli, ¿por qué no está incorporado la población en general, como sí sucedió en otras fases de la campaña de vacunación contra COVID-19? Sí están incorporados, lo que ocurre es que son en planos distintos. Cuando hablamos de la vacunación contra el COVID-19 hay al menos 2 elementos o 2 categorías. Uno es el esquema inicial. En su momento, cuando recién recibimos las vacunas de COVID-19, ese esquema inicial consistía en 2 dosis que se administraban con una distancia de 15 días. Ese esquema inicial sigue siendo universal para toda la población. Lo que ocurre es que gran porcentaje de la población en Chile ya tiene su esquema inicial, pero el esquema inicial es para todas las personas que habitan nuestro país desde los 6 meses en adelante. Entonces, si usted me está escuchando hoy día y es un cuidador o cuidadora de un menor de 6 meses, de 8 meses, de 10 meses que no ha tenido aún su esquema inicial, también tiene que ir a recibir su vacuna contra el COVID-19. El segundo elemento es el de la estrategia de vacunación focalizada. Y ahí están los grupos objetivos que requieren de estos refuerzos, que son en su mayoría anuales, con la excepción de las personas inmunocomprometidas, que son semestrales. Pero efectivamente el esquema inicial sigue siendo universal para toda la población. Ahora, en el contexto y mirando hacia adelante y lo que busca justamente este tipo de campañas, ¿cuál es la proyección que tienen como Ministerio de Salud para la época de invierno, pensando en los virus respiratorios, en la circulación, no solamente SARS-CoV-2, sino el resto? Y recordando, por ejemplo, que ya han habido medidas que se adelantan para la campaña, por ejemplo, el anticipar una semana antes lo que es las vacaciones de invierno para los niños y niñas, que fue tan discutido el año anterior, solamente un ejemplo.
Así es, bueno, de hecho eso es una de las cosas que hemos estado trabajando. Nosotros preparamos el invierno durante el verano. Entonces eso implica distintas medidas como por ejemplo planificar las campañas de vacunación, preparar el reforzamiento de la red asistencial y si bien es muy difícil hacer una predicción de cómo va a ser la circulación viral, esa es una de las cosas, de las dificultades que dejó a largo plazo el COVID-19, que cambió el patrón de conducta de la transmisión comunitaria de los distintos virus respiratorios. Entonces uno no puede predecir con certeza qué va a ocurrir, pero sí se pueden anticipar ciertos escenarios que son más probables. Entonces, uno de los trabajos que hicimos en ese contexto fue trabajar con el Ministerio de Educación en diciembre del año pasado para poder proyectar cuándo se espera que tengamos una mayor circulación viral de distintos virus respiratorios el año 2024. Y con eso a la vista decidimos junto con el Ministerio de Educación adelantar una semana más las vacaciones de invierno para este año 2024 en comparación con el 2023, que se estarán dando entonces entre el 24 de junio y el 7 de julio. Subsecretaria Albaglia, los minutos que nos quedan, quiero llevarla a otro tema que también es de interés público, información que entrega hoy día la Superintendencia de Salud sobre la adecuación de los planes de salud por parte de las ISAPRES. No se dan los montos. Hay un tope, 7,4%, eso ya está claro, pero 9 de 10 estarían subiendo sus planes. Aquí hay un proceso distinto al de años anteriores, ¿no? ¿Por qué y muchos se deben estar preguntando, ¿por qué sabemos que van a subir los planes pero no sabemos cuánto? ¿Qué es lo que pasa ahí con respecto a la superintendencia y el ministerio en ese sentido? Lo que es distinto este año de años previos, todos los años se ajustan los precios base. El precio final de los planes de ISAPRE se compone de 3 variables distintas. Uno es la prima GES, otro es la tabla única de factores y otro es el precio base del plan. Ese precio base se ajusta todos los años según lo que informa la Superintendencia de Salud con el índice de costos de salud, que es el ICSA. Y lo que fue distinto este año es que ese proceso se adelantó, se hizo más tempranamente. Y se hizo más tempranamente para poder de alguna forma, en un contexto que es difícil, dado los fallos de la Corte Suprema, poder entregar una mayor sostenibilidad financiera en los aseguradores privados, porque es importante para mantener el funcionamiento integral del sistema y con eso finalmente resguardar que las personas puedan continuar recibiendo sus atenciones y coberturas de salud. Entonces lo que se adelanta es el mes en el que se da el reajuste del precio base del plan, que es distinto que el precio final, es decir, ese aumento el porcentaje que se aumenta el precio base no es el porcentaje de aumento del precio final de los planes, sino que de su precio base. Ahora, la ministra Aguilera la semana pasada recordaba que ahora la Superintendencia de Salud tiene que recibir la información de las ISAPRES y revisar si se justifican o no las alzas. O sea, el porcentaje dentro del tope que sabemos es 7,4%. ¿Es así? Así es, efectivamente. ¿Y cuáles son los argumentos ahí para visar o no un porcentaje de alza o no? Eso es un proceso que lleva a cabo la Superintendencia de Salud y ellos son responsables de hacer esa revisión según los criterios que establezcan, pero efectivamente lo que contempla este proceso es que ellos publican en base al ICSA el tope máximo al cual se pueden elevar los precios base, las ISAPRES hacen sus sugerencias de alza a la Superintendencia, la Superintendencia lo recibe y lo valida posteriormente y solo ahí se publica en cuanto cada una de las ISAPRES aumentará sus precios base. Subsecretaria Andrea Albaglia, como siempre, gracias por su tiempo y por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Un gusto, que le vaya muy bien. Buenas tardes. Gracias.